Esto pasó cuando tenía 11 años. En ese entonces, mi mejor amigo se llamaba Guille. Guille y yo siempre andábamos juntos, íbamos a nuestras casas y vivíamos a menos de 2 kilómetros de distancia. Nuestras hermanas también eran muy buenas amigas y también salían mucho juntas. Un día, mis papás iban a salir por unas horas en la noche. Creo que iban a un restaurante, pero no estoy seguro. En fin, era viernes y mi hermano y yo íbamos a casa de Guille mientras ellos no estaban. Mi hermana y la hermana de Guille ya estaban en casa de una amiga, así que mis papás nos dejaron a mí y a mi hermano en casa de Guille. Mi hermano, por cierto, tenía 7 años en ese momento. Llegamos a casa de Guille como a las 4 o 5 de la tarde, y recuerdo que cuando llegamos, la mamá de Guille nos dijo que estaba de mal humor. Eso no era bueno, porque yo tenía la esperanza de que pudiéramos jugar videojuegos o algo así. Él estaba arriba en su cuarto y no quería salir. Así que mis papás se fueron, y luego mi hermano y yo fuimos a la sala a pasar el rato. La mamá de Guille subió a su cuarto para intentar que saliera. Mientras tanto, mi hermano y yo jugábamos con el laberinto de canicas. La mamá de Guille pronto nos dijo que no podía sacarlo de su cuarto y que no quería hablar con nadie. Al parecer, estaba enojado porque la gata de su hermana se orinó en una de sus playeras. En fin, mi hermano y yo nos la estábamos pasando bien jugando con el laberinto de canicas, y probablemente pasó 1 o 2 horas. En un momento dado, Guille salió de su cuarto, pero solo fue para dispararle a su mamá con una pistola Nerf. Luego volvió a entrar. Ni siquiera nos saludó a mí ni a mi hermano. Un rato después, la mamá de Guille nos dijo a mi hermano y a mí que tenía que ir por mi hermana y la hermana de Guille. Luego iban a volver a casa de Guille. Dijo que se iría unos 20 minutos. Entonces, solo estábamos Guille, mi hermano y yo. No estoy seguro de dónde estaba el papá de Guille. Decidí subir a intentar hablar con Guille. Subí a su cuarto y llamé a la puerta, pero no contestó. Le pregunté si podía pasar. Al principio no respondió. Luego, después de unos segundos, le oí decir que no. Después de eso, volví a bajar. Fue entonces cuando mi hermano sugirió que volviéramos a casa. Yo siempre llevaba encima una llave de repuesto de casa que usaba cuando volvía del colegio. Nuestra casa estaba a poca distancia, a unos 15 minutos andando, y yo ya me había quedado solo en casa un par de veces. Mi hermano tenía muchas ganas de jugar a la GameCube, así que accedí. Mi hermano y yo salimos de casa de Guille sin decírselo a él ni a nadie. Serían ya las 7 de la tarde, y el sol se estaba poniendo. Caminamos por la acera en dirección a nuestra calle. A mitad de camino, un carro se paró justo a nuestro lado. Miré para ver cómo se bajaba la ventanilla. El conductor tenía bigote y sombrero, y nos preguntó si necesitábamos que nos llevaran. Le dije que no, que íbamos de camino a casa. El tipo dijo que vale y se fue. Pero literalmente, como 2 minutos después, volvió. Volvió a acercarse y se detuvo al borde de la carretera una vez más. Esta vez no nos preguntó si necesitábamos que nos llevaran, sino que nos dijo que nos subiéramos a su carro. Mi hermano y yo lo encontramos extraño y le dijimos que no. Para entonces, solo queríamos alejarnos del tipo y nos dimos cuenta de que podíamos estar en peligro. El tipo volvió a marcharse. No lo vimos durante unos minutos. Luego, cuando entrábamos en nuestra calle, volví a ver el carro. Empezó a acercarse a nosotros y a reducir la velocidad. Esta vez, le dije a mi hermano que corriera. Los dos salimos corriendo y cruzamos el jardín del vecino por el que pasábamos por delante de su casa. Luego entramos en su patio trasero y corrimos por él hasta el siguiente patio trasero de la casa de al lado. Allí nos escondimos detrás de un árbol en el patio trasero durante probablemente 2 o 3 minutos. Mi hermano y yo sabíamos que ese tipo era un problema. Me asomé para asegurarme de que se había ido, y por fin se fue.
Entonces mi hermano y yo volvimos a casa. Pudimos entrar sanos y salvos, y por suerte no volví a ver el carro que nos siguió después de eso. Mi hermano y yo jugamos a la GameCube hasta que volvieron mis papás. Sin embargo, nos dijeron que deberíamos haberle avisado a la mamá de Guille que nos íbamos, y tenían razón. Ella podría habernos llevado a casa o algo así, y hubiéramos evitado a ese tipo por completo. Era joven y no lo pensé bien. Me alegro de que mi hermano y yo pudiéramos llegar a casa. Hace un par de años, recién salida de la universidad, me mudé a una nueva ciudad por trabajo. Nunca había estado allí antes y no conocía a nadie. Solo estábamos mi perra Daisy y yo viviendo en un apartamento de una habitación. Conocí a algunas personas en el trabajo que me parecieron agradables, y con el tiempo, me hice amiga de algunas de ellas. Pero en realidad, la primera amiga que hice fue una chica llamada Alex. Conocí a Alex en un parque para perros, solo unos días después de haberme mudado. Llevé a Daisy allí, y entre los otros perros y dueños estaba Alex. Recuerdo que comenzamos a hablar sobre nuestros perros, y ella fue muy amable. Luego, la conversación cambió a temas sobre nuestros trabajos y otras cosas. Me contó que trabajaba para una empresa, no recuerdo cuál, pero parecía tener muchos intereses en común conmigo. Alex me dijo que deberíamos salir algún día y me dio su número para que le escribiera. Durante las siguientes semanas, salimos varias veces. Alex vino a mi apartamento un par de veces, y también tomamos café en varias ocasiones. Se convirtió rápidamente en mi mejor amiga en esta nueva ciudad. Una noche, Alex iba a venir a mi apartamento. Yo tenía un horario bastante normal en el trabajo, pero el de ella era un poco más irregular. Me dijo que salía del trabajo a las 7 y que luego vendría. Le di el código para entrar en mi edificio y dejé la puerta de mi apartamento sin seguro. Estaba en la sala, viendo televisión en el sofá, esperando que llegara pronto. Sin embargo, pasaba el tiempo y ella no llegaba, así que le mandé un mensaje como a las 7:30, preguntándole si aún venía. Recuerdo que me contestó que sí, que me avisaría cuando llegara. Así que seguí viendo televisión, pensando que aparecería en cualquier momento. Pasó más tiempo y no volví a escribirle. No sé cuánto tiempo pasó, pero estar en el sofá se volvió muy relajante y pronto me quedé dormida. Cuando desperté, ya eran las 10 de la noche. Me di cuenta de lo tarde que era y asumí que Alex ya no vendría. Miré mi teléfono, pero no tenía ningún mensaje de ella. Esto me pareció muy extraño. Estaba algo molesta, pero no le escribí de inmediato. Además, todavía no estaba completamente despierta después de mi siesta. Decidí simplemente irme a dormir, ya que al día siguiente era viernes y tenía que trabajar. Entré al baño y me tomé unos 5 minutos para prepararme para dormir. Luego, fui a mi habitación, que estaba al lado en el pasillo. Me acerqué al armario para guardar algo de ropa, y en cuanto abrí la puerta, vi a Alex. Estaba como escondida detrás de algunas cosas en el armario. Me eché para atrás y grité cuando la vi. Fue una de las cosas más desconcertantes que he vivido en toda mi vida. Después de un par de segundos, salió corriendo de ahí y se fue de mi habitación. No supe qué hacer. Salí de la habitación y la vi saliendo de mi apartamento. No dijo ni una sola palabra en todo ese tiempo. No tenía idea de por qué estaba escondida en mi armario. Después de unos minutos intentando entender lo que había pasado, intenté llamarla, pero no contestó. Le mandé un mensaje de texto, pero tampoco me respondió. Simplemente me fui a dormir, pensando que tal vez me daría una explicación al día siguiente, pero no fue así. De hecho, nunca volví a saber de Alex. Hasta el día de hoy, no sé qué estaba haciendo. Evidentemente, llegó a mi casa en algún momento mientras dormía. No intentó despertarme y claramente no la escuché cuando entró.
Tal vez planeaba robarme o algo así. No tengo idea. De cualquier forma, cuando lo pienso, me sigue causando escalofríos. Cuando estaba en la primaria, tenía 10 años y conocí a un chico llamado Tommy. Tommy era nuevo en mi escuela, y poco después de que comenzara el año escolar, rápidamente nos hicimos amigos. Teníamos mucho en común, como nuestro amor por los deportes y los videojuegos. También descubrí que vivía a aproximadamente 1 kilómetro de mi casa, lo cual me pareció genial. En pocas semanas nos convertimos casi en mejores amigos. Pronto comenzamos a pasar tiempo juntos después de la escuela. A veces él venía a mi casa y otras veces yo iba a la suya. Cuando estábamos juntos, jugábamos deportes en el patio o videojuegos en el interior. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que Tommy no era perfecto. Tenía un temperamento un poco fuerte y una personalidad bastante cambiante. Algunos días no hablaba mucho, y cuando intentaba hablarle de deportes o algo similar, apenas decía unas palabras. Otras veces, si jugábamos videojuegos o hacíamos deporte y yo le ganaba, se enojaba mucho y dejaba de hablarme por un rato. Esto no era gran cosa, ya que muchos de mis amigos eran bastante competitivos y a veces también se enojaban. Pero con Tommy a veces se sentía un poco más irrespetuoso, recuerdo. Con el tiempo, empecé a sospechar que Tommy me estaba robando cosas. Esto fue hace muchos años, y recuerdo que ambos teníamos un Play 2 y también un PSP. Para quienes no lo sepan o no lo recuerden, los PSP eran dispositivos portátiles de Play en los que podías jugar y otras cosas. Pues bien, algunos de mis juegos comenzaron a desaparecer. Al principio, lo atribuí a mi propia desorganización. Siempre perdía cosas, y mi habitación solía estar bastante desordenada. Pero una vez estaba jugando un juego en mi PSP toda esa semana y lo guardaba siempre en el mismo lugar en mi cómoda cuando no lo usaba. Después de que Tommy vino a mi casa un día, al día siguiente no pude encontrarlo. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que él podría estar tomando mis cosas. Íbamos bastante seguido a la casa del otro, así que tenía una buena idea de los juegos que él tenía, y él también sabía bien cuáles tenía yo. En total, creo que perdí unos 5 juegos diferentes en el transcurso de un mes, y eso no fue todo. También perdí uno de mis balones de fútbol y algunas de mis tarjetas de béisbol. No creía que todo lo que había perdido hubiera sido robado por Tommy, pero tenía la fuerte sospecha de que él había tomado algunas de mis cosas. Una noche, fui a la casa de Tommy para una pijamada. Mi mamá me llevó, y recuerdo que era un viernes por la noche. Después de llegar a su casa, nos quedamos despiertos hasta muy tarde jugando videojuegos en su cuarto. Eran como las 12 de la noche, y los padres de Tommy ya se habían ido a dormir. Seguíamos jugando, y de repente noté un juego de PSP en la estantería de Tommy. Estaba medio escondido detrás de un libro, pero cuando lo vi, me di cuenta de que era uno de los juegos que yo había perdido recientemente, y sabía que Tommy no lo tenía. Cuando lo vi, lo acusé directamente. Señalé el juego y le dije, «Este es mi juego, ¿verdad?». Tommy se puso inmediatamente a la defensiva, diciendo que no era mío y que sus padres se lo habían comprado hace poco. Ahora, cuando alguno de nosotros conseguía un juego nuevo, solíamos contárselo al otro con emoción. Pero él no había mencionado nada. Le dije a Tommy que muchas de mis cosas estaban desapareciendo últimamente, y que pensaba que él era el responsable. Esto lo enfureció. Dijo cosas como que no querría mis estúpidos juegos, que él conseguía sus propias cosas, y luego dijo que ya no me quería en su cuarto. Yo estaba molesto y le dije, «Está bien», y me fui. Tommy salió de su cuarto también, y ambos bajamos por el pasillo. Su casa tenía una gran puerta corrediza de vidrio que daba al patio trasero. Tommy abrió la puerta y me dijo que me fuera. En ese momento empecé a pensar, ¿qué está haciendo? Salí como él me pidió, y luego me cerró la puerta en la cara y la bloqueó.
Luego cerró las persianas para que no pudiera ver adentro. Ahora estaba encerrado afuera de la casa de Tommy, poco después de la medianoche. Tommy y yo habíamos peleado varias veces antes, como suelen hacer los mejores amigos, pero nunca habíamos llegado a esto. Éramos como hermanos, y no pensé que haría algo como echarme de su casa. Me quedé ahí parado, pensando que tal vez Tommy se calmaría y recapacitaría. Entonces me dejaría entrar de nuevo. ¿Qué se suponía que debía hacer? Tenía 10 años, no tenía celular en esa época, y estaba a 1 kilómetro de la casa de mis padres, que probablemente ya estaban dormidos. Me quedé ahí, preguntándome qué debía hacer. Después de unos 10 minutos, no había señales de que Tommy volviera. Toqué varias veces en la puerta corrediza, pero no obtuve respuesta. Pronto quedó claro que Tommy no iba a dejarme entrar de nuevo. Después de estar afuera de la casa de Tommy por unos 20 minutos, decidí que intentaría caminar hasta mi casa. Caminé por la calle de Tommy por la acera y regresé a mi casa. Era algo espeluznante caminar solo tan tarde en la noche siendo un niño de 10 años. Sin embargo, después de unos 30 minutos, finalmente llegué a la casa de mis padres. Toqué en la puerta principal, pero al principio no obtuve respuesta. Supuse que estaban dormidos. Seguí tocando lo más fuerte que pude, y finalmente, después de unos 10 minutos, mi papá abrió la puerta. Estaba realmente confundido al verme, pero me dejó entrar, y luego de un rato, mi mamá también se levantó. Les conté lo que había sucedido, y después me fui a dormir. A la mañana siguiente, mis padres y yo buscamos muy duro todas las cosas que me habían desaparecido. Solo encontré una de las cosas que sabía que había perdido. Hasta el día de hoy, estoy 100% seguro de que Tommy me robó los juegos. Después de buscar, mis padres llamaron a los padres de Tommy, y ellos fueron amables. Se disculparon por haberme echado de la casa y dijeron que hablarían con él. Pero más tarde ese día, llamaron y dijeron que Tommy les había asegurado que no había robado nada, y que le creían porque había dado su palabra. Para mí, su palabra no valía nada. El papá de Tommy le dijo a mi papá que estaría encantado de comprarme otro juego del que había perdido, pero no se trataba de eso. Yo sabía que no lo había perdido, y quería que Tommy admitiera que me lo había robado. Pero nunca lo hizo. Después de esa noche en que Tommy me echó, nunca volví a pasar tiempo con él. Lo veía en la escuela muchas veces, pero él siempre me ignoraba, y yo hacía lo mismo. Después de eso, terminamos yendo a diferentes escuelas secundarias y preparatorias. Todavía estoy enojado con él por robarme mis cosas y por echarme de su casa en plena noche.